qué es el realismo mágico? ¿Qué podríamos decir que es realismo mágico? El realismo mágico en la literatura, que ya habría empezado con el escritor cubano Alejo Carpentier, es la exageración de la realidad, ¿no? Que en realidad ya es un fenómeno que se da en la literatura latinoamericana con Carpentier y después con García Márquez, ¿no? Algunos estudiosos por extensión han denominado a la obra del escritor peruano Manuel Escorza, en este caso las novelas, la pentalogía, que empieza con Redoble por Ancas, Carabombo el Invisible, El Ictálope y otras dos novelas más, y las consideran dentro del realismo mágico. Pero en cierta medida yo discrepo con esa evaluación, ese análisis, porque ya Redoble por Ancas lo veo en la transición de lo que se llamaría el nuevo periodismo, ¿no? Con obras como el de Sondra y el caso Banchero, y a nivel internacional A Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Uh-huh. No debemos olvidar que Scorza hizo periodismo, estaba muy bien informado. Ahora, con respecto a la pentalogía de Scorza, Scorza era lector de la literatura francesa, y en ese aspecto debe haber leído la obra de Proust, En busca del tiempo perdido. En este caso hay un epígrafe del escritor checo Milan Kundera, ¿no? En francés. Entonces, yo revisando una publicación de los años 50, había un artículo de Scorza donde mencionaba a Proust. Entonces, viendo los epígrafes, bueno, el mismo Scorza estuvo en París, entonces él fue lector de la literatura francesa, y de hecho que leyó En busca del tiempo perdido, y la pentalogía, las 5 novelas que empiezan con Redoble por Ancas, serían un símil con En busca del tiempo perdido de Proust, ¿no? Ya, no sabía esa. Más o menos yo evalúo con respecto a ese tema, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, en la novela de Scorza, tengo la impresión que más que ser un realismo mágico, está dentro de lo que se llama el nuevo periodismo, ¿no? Bueno, en el Perú ya estaba el caso Banchero de Sondra, estaba a nivel internacional A Sangre Fría de Truman Capote, estaba el otro autor Tom Wolfe, toda la movida Norman Mailer, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que tendría que evaluarse bien. Ahora, es una novela, Scorza escribe muy bien, es una novela muy, muy estética. No debemos olvidar que Scorza inicialmente fue poeta, ¿no? Cuando él en los 50, fines de los 40, él estaba afiliado al APRA, y el APRA fue proscrito en el Perú. Él migra a uno de los países que migra es México. Uh-huh. Y entonces, llegando a México, llega a la UNAM y empieza a estudiar la carrera de literatura. Y es en México que él se presenta a los Juegos Florales de Poesía y gana con un poemario que se titulaba Imprecaciones. Uh-huh. Y entonces, desde ahí inicialmente Scorza fue poeta. Entonces, la narrativa de Scorza, debemos ver una narrativa muy impregnada por lo poético, ¿no? Claro. Por la figura. O sea, es una novela muy cuidada. No solamente se remite y se confía en la historia, que de hecho que sí, que tiene la historia, pero muy, muy estética, ¿no? Es un estilo muy estético que lo acercaría a la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, ¿no? Estaría en esa línea de los grandes autores. Y Scorza, al haber publicado la pentalogía, en realidad se tradujeron a más de 30 idiomas antes de su fallecimiento en el año 83, que fallece después de haber estado en el Congreso de Escritores en Barcelona. Un accidente, ¿no? Sí, fue un accidente aéreo. Él ya estaba de regreso y el avión colapsó, ¿no? Entonces,
él tenía 55 años, pero para ese momento sus obras estaban traducidas a más de 30 idiomas. Claro. Y incluso se le propuso para el premio Nobel, ¿no? Wow. Entonces, Scorza se le tiene que valorar en su... Bueno, en realidad no solamente tiene la faceta de poeta, de novelista, sino que tiene también su faceta de gestor y editor, ¿no? Porque no debemos olvidar los populibros, que para los años 50, 60 sacaron tirajes de 100.000 ejemplares, 50.000 ejemplares, 200.000 ejemplares. Entonces fue algo que impactó a nivel de Latinoamérica, ¿no? Él fue el creador, digamos, de cierta manera de los populibros. Sí, ¿no? de los populibros y también del Festival del Libro. Festival del Libro. Entonces para él... ¿Que ahora es Feria del Libro o no? No, festival. Era una colección de libros. Que así se llamaba la colección. La colección. Festival del Cine. Entonces él se conoció, hay fotografías con el escritor cubano Alejo Carpentier, a quien también se publicó en la editorial de los populibros. Entonces Scorza tiene una faceta múltiple, como poeta, como novelista, como gestor y editor de grandes tirajes de la literatura latinoamericana. Y incluso el proyecto de los populibros, para el año 65, él publicó la obra del escritor, me parece que irlandés o inglés, D.H. Lawrence, el amante de Lady Chatterley. La amante de Lady Chatterley. Creo que en populibros también puedes encontrar. Sí, en populibros también está Mark Twain, pero en ese momento estaba de alcalde el que le decíamos lechucero, el Bedoya Reyes, el Tucán. Y entonces todavía en una Lima muy conservadora prohibieron que se difundiera esta obra, El amante de Lady Chatterley, ¿no? Porque supuestamente imagínate, iba contra las morales, la moral, las buenas costumbres, y prohíben, ¿no? Imagínate cómo subiríamos ahora con... y entonces los populibros actualmente todavía hay coleccionistas que me parece que son 40 y tantos populibros, y tenía ese olfato de editor. Entonces, y Scorza para el año 78, 79 se lanza a la política, ¿no? Con el partido que lideraba Ledesma Quieta, el FOSET. Pero después... ese partido político, ¿de qué grupo derivaba anteriormente? ¿De dónde? ¿O era un mini partido? Era un grupo de izquierda. Eran de izquierdas. Sí, que era líder Genaro Ledesma Izquieta, y que ya había sido esto está bonito. senador, diputado. Y entonces para el año 77-78 lo convence a Scorza que postule para la Asamblea Constituyente. Del 78, sí, 78-79. Pero de ahí Scorza y la abogada Laura Caler renuncian. O sea, renuncian, pero dicen que igual se da la votación y ellos alcanzan bastante recepción, ¿no? Como una caliente recepción. Pero como habían renunciado, ya no pudieron acceder. Y entonces, para el año 83, febrero del 83, ya se publica su última novela, que se titulaba La danza inmóvil, ¿no? Y que ya en realidad no forma parte de la pentalogía, sino que es un quiebre pentalogía. La pentalogía de inicialmente las novelas de Rodolfo Polanco y Garabón el Invisible. Entonces, en La danza inmóvil ya toca temas un poco más cosmopolitas, por ejemplo, con respecto a los escritores latinoamericanos que vivían en Europa, y ya cambia la temática. Ya La danza inmóvil ya está fuera del proyecto de la pentalogía, ¿no? Este libro lo edita la editorial Planeta, ¿no? De Barcelona. Sí, editorial Planeta, grandes tirajes. Entonces podríamos tajear a esta novela como una novela, periodística más que nada. No entraría dentro del realismo mágico, que es lo que ahorita que a veces encontramos en la otras obras. percepción que yo tengo, pero me parece que los críticos que han evaluado la obra de Scorza la denominan como realismo mágico, ¿no? Porque, yo tengo cierta discrepancia con respecto a eso, porque
En realidad la obra de Scorza está más en una línea del nuevo periodismo, ¿no? Pero con esos ribetes poéticos que él manejaba también. Claro, claro. Oye, vamos a pasar a otra. La invención de Morel. A propósito, hace poco estábamos hablando del nuevo libro que había salido entre Borges y Adolfo Bioy Casares, ¿te acuerdas? Sí. Uno grueso. Incluso habían comentado por ahí que ese libro habían llegado pocos ejemplares. De ese libro habían llegado pocos ejemplares a Perú, como 6, 7. Corto tiraje. Coméntame un poquito de eso. Claro, ese libro que en realidad son las notas que hizo el escritor argentino y amigo de Borges de años, Adolfo Bioy Casares, eran las notas que Bioy escribía cuando se reunía con Borges en un proceso de 30, 40 años. Y o sea, ese libro voluminoso, parece que son más de 1000 páginas. Wow, sí. Según lo que comentó el erudito Marco Aurelio de Negri, sí. Solo, él mostró el ejemplar en su programa y dijo que a Lima solamente habían llegado 3 o 4 ejemplares, ¿no? Y uno de ellos estaba en su poder. Y es un libro que no se difundió mucho en Lima. Y ¿Tu celular te parece? Lo que sí llegó a circular de ese libro ya fue una edición un poco abreviada, ¿no? Una edición de 300, 400 páginas, original también. Pero se sacó como que para que sea más... Buenas noches. ¿Qué tal? Para que sea... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como que para que tengan el público más acceso a esa edición de 300 con 300 ejemplares. Y entonces ahí Bioy difunde el detrás de cámaras del diálogo que tuvo con Jorge Luis Borges, ¿no? Los que están viendo ahorita la entrevista, entonces tienen que ir a YouTube, ahí colocar en búsquedas Marco Aurelio de Negri, la función de la palabra y Borges, para que puedan, en este caso, o en todo caso voy a poner en la descripción el link, ¿no? Para que puedan ir al video donde Marco Aurelio de Negri habla sobre este libro, ¿no? Que había llegado a Lima con poco tiraje. Hay que hablar de este libro. Aquí también me han dicho, oye, ese libro es realismo mágico. ¿Qué tal la invención de Morel, de Adolfo? Sí, en realidad Adolfo Bioy Casares... Cortita, por cierto. Sí. ¿Ese realismo mágico podría decirse? ¿Esta sí? O sea, en realidad toda obra tendría algo tendría tintes, ¿no? Pero acá Borges en el prólogo habla más de el tema de la alegoría, ¿no? Y... acá se remite Borges en el prólogo, Margarita, donde habla sobre el tema de la alegoría, las exageraciones de la sátira y cierta incoherencia verbal, ¿no? Entonces, por ahí que podría tener algo de surrealismo, de metáfora, ¿no? Entonces sería una especie de narrativa muy poética, ¿no? Las novelas de Borges son realismo mágico. El Aleph, por ejemplo. No, en el caso de Borges no tiene nada. Novelas. No tiene novelas. Perdón, cuentos. Son cuentos. Gracias por la corrección. Claro, de alguna otra forma en la rica tradición narrativa latinoamericana se toma como los antecedentes del boom a los escritores anteriores que ya se les considera clásicos como Borges, Miguel Ángel Asturias, Carpentier, Juan Carlos Onetti. A estos escritores se los considera, Juan Rulfo, Pedro Páramo. Sí, se los considera los precursores del boom. O sea, en el boom, ¿qué escritores se pusieron? Se puso a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes y a Julio Cortázar, ¿no? Sí. Entonces ahí estos 4 escritores son como los que más se difundió del boom, ¿no? Y entonces, como sus antecedentes literarios de Latinoamérica, se tendría que mencionar a Borges, a Miguel Ángel Asturias, a Alejo Carpentier y
y a Juan Rulfo, ¿no? Claro. Entonces, esos son los antecedentes, porque cuando Gabriel García Márquez estaba en el proceso de la escritura de 100 años de soledad, estando en México... ¿Era su segunda novela? No, es la primera novela de García Márquez es Hojarasca. Ya. Y la segunda novela es El coronel no tiene quien la escriba. Sí. Y la tercera novela es La mala hora. Entonces sería la cuarta novela. La cuarta. La cuarta novela sería 100 años de soledad. Me dijeron que, bueno, estaba leyendo por ahí, me dijeron, que esa novela como que le fue como que un subidón, dado que hasta ese momento Gabriel García Márquez la pasaba mal, ¿no? ¿Esa fue? ¿O fue otra? Sí, con esa novela. Ya. Lo que sucede es que antes de que se publicara 100 años de soledad, incluso Gabriel García Márquez era más conocido como periodista, claro, que como escritor. Incluso guionista fue alguna vez. Sí, claro, en México, ya estando en México, hizo unos cortos donde hay unos campesinos que están jugando a las cartas, pero uno de esos campesinos era Juan Rulfo. Mira. Uno de los actores para su corto de García Márquez era Juan. ¿Podemos encontrar en la red ese corto? No lo he identificado, pero hay que buscar. Sí. Y entonces, antes de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez era más conocido como periodista. Claro. Si bien ya había publicado La hojarasca, que se publicó también en la colección impulsada por Scorza, pero la segunda edición. Claro. Y después El coronel no tiene quien la escriba, La mala hora, y Vargas Llosa lee en francés El coronel no tiene quien la escriba. Ya. Y entonces cuando Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos con su novela La Casa Verde, y va a recoger el premio en Venezuela, se encuentra con García Márquez y le un ratito, por favor. Le comenta que ya Vargas Llosa... Toma dos. A ver, aquí estamos continuando la segunda toma. Estábamos hablando sobre Mario Vargas Llosa, la conexión que tuvo Mario Vargas Llosa fortísima con la obra de Gabriel García Márquez. Hacías mención que él en la premiación Rómulo Gallegos en Venezuela hace un... Continúa. Cuando Vargas Llosa llega a Venezuela a recibir el premio Rómulo Gallegos, que lo ganó por La Casa Verde. Por La Casa Verde, lo recibió en el aeropuerto Gabriel García Márquez. ¿Qué tal La Casa Verde? Es una la novela, primera vez que la leíste. Sí, o sea, la Casa Verde es una novela que en realidad tiene referencia con lo que dice el crítico español Andrés Amorós, que lo considera a Vargas Llosa como el arquitecto de la novela, ¿no? Que Vargas Llosa tiene esa impronta de ser un arquitecto de la novela. No hay cabos sueltos, todo está muy, muy elaborado. Bueno, eso también se nota en la fiesta del Chivo. Me hablabas de La Casa Verde. Obra compleja, por cierto. Sí, en realidad de los lectores de la obra de Vargas Llosa consideran que La Casa Verde es una de las novelas que tiene una estructura más compleja. Y el primer lector del manuscrito de La Casa Verde fue el escritor argentino Julio Cortázar, ¿no? ¿Qué le dijo? Y entonces en una carta que le escribió Julio Cortázar le dijo que lo felicitaba y él mismo decía que él no era así nomás de dar halagos a otro escritor, ¿no? Yeah. Entonces como que en esa carta le da buenos auguros a la obra de Vargas Llosa. Entonces para el año 67 vamos ahí, estamos ahí. Hay un libro posterior a La Casa Verde que hace Mario Vargas Llosa sobre la construcción de la novela hecha en Tusquets. Hay poquitos. Historia secreta de una novela. Historia secreta de una novela. Coméntame de esa, porque sí. Historia secreta de una novela es un libro que se publica en la editorial Tusquets, en la colección Ínfimos. ¿Ya? Entonces en
ese pequeño estudio, que Sí. fueron unas conferencias, recuerdo que fue en Inglaterra, Ya. pero es sobre los prolegómenos para poder realizar la Casa Verde. Bueno, ahí cuenta que él ya tenía muy avanzado, porque la Casa Verde está ambientado en dos lugares, Piura y la selva. Claro. Y entonces él desde niño, bueno, y también en la secundaria, él estudió quinto año de secundaria en Piura, y Claro. entonces conocía el contexto piurano. Entonces esa parte ya lo tenía solucionado. Pero lo que le faltaba era visitar la selva. Y entonces en ese contexto del año 65, por la novela del 67, 65-66, él llega a Chiclayo. Ujú. Y en ese momento jefe de región era el general José del Carmen Marín Arista. Y entonces José del Carmen Marín Arista le da permiso para que él pueda viajar en alguno de los helicópteros, y para que pueda ir a la selva y pueda ver el ambiente. Ujú. Entonces él cuenta ese tipo de detalles. En este caso la curiosidad que un general, en este caso José del Carmen Marín Arista, le haya dado el permiso para que viaje en alguno de los aviones y vaya de Chiclayo a la selva, porque le faltaba conocer el contexto de la selva para terminar la Casa Verde, ¿no? Ujú. Entonces ese es el detalle de lo que cuenta en Historia Secreta de una novela. Es un texto, fueron unas conferencias, un texto muy muy breve, ¿no? Sí. Y ese es lo que cuenta en la Historia Secreta de una novela. Bueno, después ya escribe Los Cachorros, Sí. y después Conversación en la Catedral. Pero para el año 67, cuando recibe el premio Rómulo Gallego, Retornando, sí. en el aeropuerto lo recibe Gabriel García Márquez. Ujú. Pero ahí es la primera vez que se conocen ambos, ¿no? Ya. Y entonces García Márquez en ese momento ya estaba en el proceso de la construcción de 100 años de soledad. Claro. Pero en realidad él termina de escribir 100 años de soledad en México. Su hermano menor de Gabriel García Márquez, Eligio Márquez, Ya. tiene un libro publicado por la editorial Norma en el año 2000, donde cuenta todo el proceso de la obra literaria de Gabriel García Márquez. Ujú. Y cuenta la anécdota que en ese proceso que está escribiendo 100 años de soledad, Gabriel García Márquez se estaba dirigiendo en un fin de semana con su esposa y sus hijos a la playa. Y entonces ya estaban por llegar a poco tiempo de llegar, y en ese momento se le viene la inspiración, da media vuelta y regresa y se pone a escribir. Wow. 100 años de soledad. Bueno, su esposa Mercedes lo comprende, porque ya tenía esa empatía con su esposo. Ujú. Y entonces ahí la anécdota de 100 años de soledad, que dice que se habían quedado sin dinero y tienen que vender un electrodoméstico para mandar la mitad del manuscrito o el mecanografiado de la novela. Ya. Pero mandan la segunda parte. Claro. Y entonces lo mandan a la editorial sudamericana, pero mandan la segunda parte, ¿no? Por equivocación. Claro. Entonces le faltaba mandar esa primera parte. Ujú. Y estando en Argentina, la novela 100 años de soledad se difunde por una revista o un periódico. O sea, se publica una parte de la novela. Después en una revista que se llamaba Mundo Nuevo también se publica una parte de la novela. Y también en la revista Maru de Emilio Adolfo González se publica un fragmento de la novela. Y entonces la anécdota es que cuando se publica 100 años de soledad en Argentina, la editorial sudamericana, en el año 67, esa edición que tiene en la portada un galeón colonial, el año 67, la primera edición. Oye, vamos a recapitular. Justo aquí tenemos, es el único ejemplar que tenemos de 100 años de soledad.
¿Qué tal esta edición? Es de Diana. ¿Qué tal? ¿O es mazo? No, Diana es una editorial mexicana que tiene una larga tradición. ¿Ya? Y han publicado autores clásicos, ¿no? Por ejemplo, de este autor de H. Lawrence. Han publicado El juego de Valorio de Hermann Hesse. Yeah. O sea, en realidad es una editorial importante y bueno, qué bien que difundan en el mismo México la obra de García Márquez, que hay una fundación, ¿no? Que la dirige su nieta de Gabriel García Márquez y difunden la obra de este escritor del boom que fue premio Nobel en el año 1982 y es un escritor que hizo periodismo. Bueno, tuvo también vida política muy similar al escritor peruano Manuel Escorza. ¿Llegó a postular para un senado Gabriel García Márquez? No, sino que su vinculación a líderes como Fidel Castro y tantos líderes de América Central. Sí. Y entonces García Márquez también le debemos tener que hacer una lectura política, ¿no? Porque él hizo periodismo, mucho periodismo, y aparte de dictar las clases de cine en Cuba, ¿no? Que eran muy aplaudidas, había muchas personas que iban a estudiar cine a Cuba con las clases de Gabriel García Márquez, ¿no? Un escritor muy versátil. Augusto Thorndike. Como el hijo de Guillermo Thorndike, que fue a estudiar cine. Gracias. Me hablabas de los ejemplares que fueron vendidos inicialmente 100 años de soledad. Claro, la primera edición trató de romper el hielo y aquí mi Lewis no se rompe. No la agarraste. No, la primera edición de 100 años de soledad tiene la portada del galeón colonial. ¿Esta es? No, ese no es la portada de la edición inicio, la primera edición. Yeah. Y en ese mismo año se hizo varios tirajes de 100 años de soledad y claro, en una entrevista que le hacen a Gabriel García Márquez en el año 1970, el periodista le comenta si él ya podía vivir de la literatura y comenta que sí, que con 100 años de soledad ya para el año 70 al parecer ya se había traducido a más de 25 idiomas, entonces él podía dedicarse exclusivamente a la literatura después de haber publicado y el éxito comercial que tuvo 100 años de soledad, ¿no? Pero para ese entonces dicen que el tío estaba luchándola para, en este caso, sobrevivir, porque dicen que no llegaban incluso creo que debían. No, antes de 100 años de soledad. Claro, antes de 100 años. Que su economía estaba bastante ajustada, pero con 100 años de soledad. Yo lo sé. Ya se le da el éxito comercial y es una de las novelas latinoamericanas más traducidas en ese contexto, ¿no? De la novela latinoamericana. Bueno, Gabriel García Márquez publicó novelas importantes posterior a 100 años de soledad, como El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, y ya en los 90, usando la computadora, del amor y otros demonios, del cual se dice que hizo 12 juegos y corrigió en esta novela de los años 90, ¿no? Del amor y otros demonios, ¿no? Y claro, García Márquez en realidad tuvo una larga trayectoria como novelista y como periodista, ¿no? Fue un referente con respecto al periodismo latinoamericano, ¿no? Esa doble faceta de escritor y periodista, ¿no? Dime una cosa, por ahí dicen que Vargas Llosa quiso hacer una obra similar a 100 Years of Loneliness. Sí, acabas de decir el nombre de 100 años de soledad en inglés, claro. En alguna oportunidad he visto... Bien, lo hice bien. He visto la edición en inglés de 100 años de soledad, 100. Ya, con La guerra del fin del mundo. ¿Dicen que ese es cierto o se le ocurrió a un amigo que me comentó eso?
que se le ocurrió hacer o sea, algo superior a 100 años de soledad, Vargas Llosa, pero digamos que no, bueno, tiene su gracia, ¿no? Claro, en este caso... La guerra del fin del mundo, que habla en este caso de la guerra en Brasil y todo eso. Sí, la guerra de Canudos. Sí, en realidad hasta la publicación de la guerra del fin del mundo, que es en el año 81, yo pienso que todavía estaba muy en tema de fondo de la novela latinoamericana el ideal de llegar a una novela total, ¿no? Claro. Y en este caso, 100 años de soledad es la novela total. Estaría dentro de esa búsqueda de ese ideal, ¿no? Claro. Pero ya ese planteamiento estaba desde los años 60, de crear todo un mundo, recrear un mundo en una novela, ¿no? Entonces ese tema en agenda estuvo dentro de los estudiosos, los críticos y los creadores, de alcanzar ese ideal de la novela total, ¿no? Entonces uno de los últimos alcances de ese ideal sería 100 años de soledad, ¿no? Con respecto a la novela, ¿no? Ya está en streaming esta adaptación, Netflix, ¿no? 100 años de soledad, la primera parte. ¿Es una serie? ¿Es una película? No he tenido oportunidad de verla. ¿Vas a verla? Claro que sí, porque ahora García Márquez era muy escéptico de las adaptaciones de sus novelas. Con respecto y especialmente a 100 años de soledad. García Márquez, como también profesor de cine, claro. Él era muy consciente de que el lenguaje literario es diferente del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces él veía con mucho escepticismo que 100 años de soledad se llevara al cine, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué cosas han hecho con el tema visual y si se ha logrado alguna... Aunque eso hay que ver lo que son lenguajes diferentes, ¿no? Sí. Uno es el lenguaje literario y otro es el lenguaje audiovisual, ¿no? Con el tema cinematográfico, ¿no? Ajá. Te agradezco por la entrevista. Conversa, entrevista no, yo no le llamo conversa. Bien. Dale. El diálogo es importante. Dale. Vamos a seguir dialogando, André. Ya, hay que ver entonces la nueva película, ¿no? Sí. De 100 años de soledad. Sí, Película, serie, ya no sé. Serie. Aunque dicen que ahora las nuevas series son como películas, ¿no? También. Prácticamente son tan cinematográficas. El formato.